presento a la licenciada María del Pilar Ábalos. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y máster en Ciencias de la Familia. Ella es especialista en esta parte de cómo debemos de tratar a nuestros chicos, cómo debemos de tener esa relación familiar con nuestros niños y jóvenes. Este tema que nos viene a dar de educación socioemocional, pues viene muy ad hoc a lo que estamos viviendo actualmente al estar en esta situación de que estamos en casita todos guardados y pues todas las emociones están a flor de piel y pues hay que enseñar tanto a nuestros niños a canalizarlas como a nosotros saber cómo ayudarlos a que esto suceda. Sin más, los dejo en presencia de la licenciada María del Pilar. Espero que disfruten la sesión. Muchísimas gracias, Laura. Pues mucho gusto, aunque sea de lejitos, a todos los papás que nos están acompañando. La verdad es que soy una persona que le gusta el estar ahí enfrente de la gente, pero bueno, pues ahorita todos por este tiempo de pandemia nos toca esta parte de lejitos frente a un computador. Muy bien, pues vamos a empezar con qué es esto de educación socioemocional y cómo educar a nuestros hijos las emociones. Voy a tratar de ser muy concreta, voy a tratar de ser lo más práctica posible, porque la idea es que cada uno, de acuerdo a las edades de sus hijos, vayan agarrando tips de cómo aplicarlos en casa. Entonces, por favor, siéntense con la libertad de poner sus preguntas en los comentarios para que al final, si da tiempo, espero que sí, pueda yo responder algunas dudas. Muy bien, ¿me ayudan con la siguiente diapositiva? Esquema general, ¿qué es lo que vamos a hablar? Primero que nada es, ¿por qué a mí, papá, me toca educar socioemocionalmente a mi hijo? Segundo, cuando hablamos esto de educación socioemocional, ¿a qué nos referimos y cuáles son los beneficios? Número 3, 2 conceptos básicos que es importante que nosotros sepamos para poder educar a nuestros hijos socioemocionalmente. Las dimensiones y habilidades que nosotros tenemos que desarrollar a nuestros hijos para lograr esta educación. Por último, las 2 claves que son súper necesarias y que sin ellas no se va a lograr esta educación. Muy bien, siguiente, por favor. Primero, ¿por qué me toca a mí como papá educar socioemocionalmente? No sé si les ha pasado que después de la larga búsqueda de colegio en el que tú estás viendo los valores que quieres inculcar en tu hijo, ves el colegio, te das cuenta que hacen un bond entre lo que tú quieres y el colegio y dices, ya la hice, ya la armé. Pero sorpresa, que a ti como papá te siguen tocando muchas cosas. Entonces, ¿por qué a mi papá me toca educar socioemocionalmente a mi hijo si yo he buscado un colegio donde se le pueda dar esa educación? Y la respuesta es muy sensible. Siguiente, por favor. Lo que tú no hagas por tus hijos, nadie lo va a hacer, porque son tus hijos y tu rol no puede suplirse. Lo que tú no hagas por tus hijos, nadie lo va a hacer, porque son tus hijos. Y tu rol como papá no puede suplirse. Si un día tu hijo está en una clase y justo no va la maestra de matemáticas, habrá una suplente. Pero tu rol como papá, nadie lo puede suplir. Y en cuanto tengas esta conciencia de que tu rol no es sustituible, es entonces cuando vamos a ver la importancia que como papás tenemos en la educación de nuestros hijos. Y porque son tuyos. Ni del maestro, ni del tío, son tuyos. ¿Ok? Muy bien, siguiente. Ahora sí, ahorita está muy de moda hablar todo esto de las emociones pero bueno, cuando hablamos de la educación socioemocional, ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué es importante? ¿Cuáles son los beneficios de educar socioemocionalmente a nuestros hijos? 1. El aprendizaje socioemocional es el proceso, es decir, que hay que llevar a los hijos desde un inicio hasta todo un proceso de desarrollar y usar habilidades sociales y emocionales. Es un grupo de destrezas que usamos para manejar las emociones, establecer metas, tomar decisiones y llevarnos bien y sentir empatía por los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Las personas con habilidades socioemocionales desarrolladas están mejor equipadas para manejar los retos cotidianos, establecer relaciones personales positivas y tomar buenas decisiones. Esto es importante porque estas habilidades tienen que desarrollarse ya que las personas no nacemos
sabiendo cómo resolver problemas y relacionarnos con los demás. Muchas veces como papás pensamos que, y seguramente nos pasó a nosotros en nuestra educación, que conforme fuimos viviendo, fuimos experimentando y viviendo cosas. Y está muy bien. Pero si tal vez nosotros mismos hubiéramos recibido una ayuda de cómo enfrentar cosas, a lo mejor en muchas decisiones que tomamos en nuestra vida nos hubiera ido mucho mejor, porque no todos los procesos del hombre en cuanto a sociabilización y la educación emocional se dan natural. Y es ahí donde les digo que como papás tenemos un papel fundamental, porque lo que tú no hagas por tus hijos, nadie más lo va a hacer. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de los beneficios de la educación socioemocional, no nada más nos referimos a que nuestros hijos sepan qué son las emociones y cómo se manejan. Al hablar de educación socioemocional, no estamos viendo y no estamos nada más tratando de cómo hacer para el berrinche que ahorita me está haciendo mi hijo y cómo lo formo. O ahorita mi hijo está justo en la edad de los amiguitos, ¿cómo lo hago? La educación socioemocional va más allá del problema que tienes ahorita. Porque uno, esto te va a ayudar a la relación que vas a tener personalmente con cada uno de tus hijos. Dos, a las amistades que va a tener ahorita tu hijo y después que va a tener tu hijo. Y la manera en que él aprenda cómo hacer sus amigos va a delimitar mucho los ambientes en los que tu hijo va a procurar cuando esté más grande. Por eso la importancia de que les ayudemos desde pequeños a desarrollar estas habilidades socioemocionales, para que ellos sepan la importancia de las amistades. La toma de decisiones. Si nuestros hijos no están equiparados con todo para tomar buenas decisiones, no podemos esperar, mucho menos exigirles que sepan tomar decisiones cuando ellos no saben qué herramientas tomar para poder hacer esa toma de decisiones. Siguiente, otro de los beneficios es, a todos como papás nos ha tocado seguramente experimentar el fracaso en nuestra vida. Y no hablo de fracasos laboralmente, hablo también de fracasos personales, de fracasos de roturas del corazón en niños más pequeños, de secundaria, por ejemplo, o fracasos como algún niño que reprobó un examen y entonces se siente frustrado. Y todas estas cosas de la vida que a nosotros ya nos ha tocado vivir, que a nuestros hijos en eso están dependiendo de cada una de las etapas, es importante que nosotros les ayudemos a dar esas herramientas, no para evitarles el fracaso ni el que se sientan mal, sino cómo hacerle para superar ese fracaso. Otra de las cosas importantes de los beneficios de educar socioemocionalmente a nuestros hijos es en el futuro trabajo. Les digo, cuando nosotros pensamos en formar a nuestros hijos, no podemos quedarnos en el ahorita, que pase el examen, que le vaya bien. O sea, todo lo que vayamos haciendo desde ahorita debe sembrar lo que va a ser su futuro. O sea, lo que yo ahorita siembro en mi hijo va a muy posiblemente delimitar cómo va a ser en un futuro trabajo, por ejemplo. Y si yo no preparo ahorita a mi hijo para que esté capaz de trabajar en equipo, de obedecer a un jefe, de entender las líneas de autoridad, no lo puedo esperar cuando él vaya a trabajar, ¿no? Y bueno, otro de los beneficios también es en las relaciones que van a tener de pareja. Aquí hay algo muy importante porque a veces pensamos que el hecho de las relaciones de noviazgo que se van a dar cuando nuestros hijos empiecen en la pubertad o en la adolescencia, a veces no le damos la importancia que tenemos que darle. Y les puedo asegurar que muchos de ustedes saben que es bien importante que nuestros hijos sepan tomar decisiones de la pareja con la que están, porque eso va a delimitar muchas cosas en el futuro. Pero no puedo pedirle a mi hijo que sepa tomar buenas decisiones si desde antes no le he enseñado. Entonces, es por eso que educar emocionalmente a nuestros hijos les va a dar las herramientas para empezar a tomar sus decisiones desde hoy hasta el futuro. ¿Ok? Siguiente, por favor. Hola, Jaime, ya sé a dónde van. Muy bien. Hay dos conceptos básicos que son bien importantes que nosotros sepamos realmente hablando, ¿no? que es la emoción y el sentimiento. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto? Mientras nosotros tengamos la claridad entre emoción y sentimiento, vamos a poder transmitir a nuestros hijos qué significa esto y cómo lo pueden trabajar esto. ¿Okay?
Las emociones son un estado que surge de una respuesta a un estímulo externo, ¿ok? Eso viene antes del sentimiento y aparece de manera brusca, ¿no? El sentimiento es más duradero, se asocia a la emoción y no siempre se observa. Voy a dar un ejemplo. El día que nos anunciaron que iba a ser el cierre del colegio, posiblemente la emoción que experimentamos es, ¿pero qué voy a hacer con los hijos? Y se me viene todo un mundo de emociones. Ese es el primer eso significa la emoción, lo primero que nosotros experimentamos. El sentimiento es lo que queda, ¿ok? Me queda tristeza, me queda alegría. El sentimiento es lo que yo hago con esa emoción. ¿Por qué es importante saber esto? Nuestros hijos todos los días van experimentando diferentes emociones, ¿ok? Que provocan sentimientos duraderos. Y nosotros tenemos que ayudar a descubrir, a que ellos sepan qué emociones están sintiendo y por qué se sienten así. ¿Por qué es necesario esto? Porque si nosotros no ayudamos a nuestros hijos a entenderse, ellos no van a poder tomar buenas decisiones, no van a poder saber comunicarse, no van a poder estar colaborando como se les espera. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a ver 5 dimensiones y habilidades para la educación emocional. ¿Okay? Son el autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Vamos a empezar con autoconocimiento. Todas estas habilidades van a ayudarles a ustedes a formar a sus hijos en esta educación socioemocional. Autoconocimiento. Con autoconocimiento, siguiente slide, por favor. Con autoconocimiento, ¿a qué nos referimos? Autoconocimiento es la capacidad de conocerse uno mismo. ¿Por qué es importante esto? Si yo no me conozco a mí mismo, yo no me voy a poder gobernar. Y muchas veces vivimos en un mundo tan rápido, ¿no? Que todo el tiempo estamos en el celular, con ruido, con cosas, que a veces nos falta de repente hacer un stop en nuestra vida para autoconocernos. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil que nosotros podamos desarrollarnos, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestros hijos? Es ayudarlos a hacer un stop en su vida para que ellos puedan interiorizar sin ser juez. Un ejemplo. Mi hijo noto que llega enojado, ¿no? O molesto, y entonces está, no sé, está renegando, me está contestando, aventó la mochila, no sé, cada quien puede pensar en su hijo. Ahí, justo esos son los momentos donde nosotros debemos decir, a ver, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? Nosotros somos los que tenemos que ayudarles a ellos a decir, a ver, tranquilo, métete en tu interior, ¿qué está pasando dentro de ti? En la medida en que nosotros ayudamos a que nuestros hijos interioricen sobre qué les está pasando, ellos van a conocerse. Y lo que no se conoce no se puede trabajar. Por eso es importante enseñarlos a que ellos se conozcan. Es importante esta última parte de sin ser juez. Nos pasa muchísimo que si tu hijo está enojado o está frustrado o tiene por ahí alguna emoción negativa, inmediatamente nosotros lo que hacemos es, ¿por qué estás enojado? ¿Siempre te enojas? Vamos a tratar de evitar el ser juez. Y vamos a preguntar qué es lo que les pasa. ¿Ok? Siguiente. Hay que ayudarles a ellos a reflexionar qué quieren, a dónde van, qué necesitan, qué les preocupa. Creo que por lo mismo que estamos en el mundo donde hay que tomar decisiones rápidas, yo le llamo un poco la cultura del clic, que todo lo queremos hacer con la velocidad de un clic y no siempre funciona así. Nuestros hijos necesitan ayuda para saber, para que puedan reflexionar y saber qué quieren. Y para poder saber qué es lo que uno quiere, necesita entrar en su interior. Pero muchas veces nuestros hijos no lo van a hacer. Entonces nosotros podemos ayudar por medio de preguntas a ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? ¿Hacia dónde vas? Para que de esa manera ellos empiecen a conocerse y a poder tomar sus decisiones. Es como si uno va a una heladería y no sabe qué quiere, cualquier cosa que le ofrezcan la va a tomar. Es mucho más fácil tomar una decisión cuando tú ya sabes qué necesitas
y qué quieres, pero para poder tomar esa decisión necesitas conocerte. Y nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a hacer esas pequeñas decisiones. Es importante ayudarles a que tengan la conciencia de emociones y al desarrollo de la autoestima. Nosotros como papás somos los protagonistas más importantes en la autoestima de nuestros hijos. Entonces, necesitamos que se sientan amados, necesitamos que se sientan que están en un lugar de confianza, porque, perdón, alguien que no se siente amado no va a poder conocerse. Nunca va a poder conocerse, porque se va a cerrar completamente. Siguiente, por favor. Autorregulación. La autorregulación es muy, muy importante porque ahorita estamos un poco en una filosofía donde todo es válido, no pasa nada como sientas, dale importancia a la emoción. Y es muy importante saber qué son las emociones que tienes, identificar tus emociones. Pero de nada te sirve saber qué emociones sientes si no te puedes regular. Y me parece que en la medida en que nosotros enseñemos a nuestros hijos a que se autorregulen, vamos a tener hijos fuertes, vamos a tener hijos capaces de tomar decisiones, vamos a tener hijos que además van a poder valerse por sí mismos. Entonces, ¿cómo hacer para formar esta autorregulación en nuestros hijos? Uno, que los niños conozcan y expresen sus emociones. ¿Cómo logramos esto de la autorregulación? Si llega tu hijo, por ejemplo, y lo primero que haces a la hora que llega es reclamarle por el estado en el que llega emocional, tu hijo se cerró contigo, no entiende qué le pasa y no se arregló absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Regresarnos como al autoconocimiento, hacer un stop y decir, ¿qué tienes? Y platícamelo. En el momento que alguien es capaz de expresar su emoción, libera muchas cosas que trae. Y nos pasa mucho como papás que no tenemos el tiempo, estamos corriendo, o antes de saber qué le pasa a nuestros hijos, ya los estamos regañando, exigiendo cosas. Y ahí es donde nosotros necesitamos abrirnos con ellos para que ellos se abran y expresen sus emociones. Número 2, es importante ayudarles a regular las emociones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien tiene un día pesado, y a todos nos ha pasado, por ejemplo, en el trabajo que tienes un día pesado, si tú todo el día cargas en tu mente con que el día está pesado, tú ya sabes que todo tu día ya fue malo. Y no tiene nada de malo el tener la emoción de que tienes un día pesado porque estás cansado, porque estás triste, pero si yo permito que todo el día me invada esa emoción, lo que va a pasar es que esa emoción tiene una repercusión en yo cómo actúo. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Regular mis emociones. ¿Cómo lo hacemos con nuestros hijos? Voy a poner un ejemplo de un niño un poco más pequeño, ¿no? Pensando en kinder, por ejemplo. Está un niño y le pusiste la verdura que no le gusta, ¿no? Y está renegando porque no le gusta la verdura. Y entonces ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle, a ver, mijito, entiendo que esto no te puede gustar, pero esto es lo que te hace bien. Tranquilo, respira. Desde pequeñitos podemos nosotros enseñar a que se autorregulen nuestros hijos. Hay que enseñarlo, para que ellos puedan autorregularse, hay que enseñarlos a provocar sus propias emociones. ¿Cómo hacemos esto? Cuando viene algo externo que nos hace generar una emoción, como por ejemplo, no sé, yo quería ir a la plática en vivo y resulta que ahora es en línea y no es lo mismo, yo misma puedo decir, pues yo opto, ¿no? Yo decido cómo quiero vivir y entonces mi decisión de mi emoción me va a llevar a actuar de esa manera. Si nosotros desde pequeños a nuestros hijos les enseñamos a que podemos provocar nuestras propias emociones que van a influir en nuestro actuar, eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la toma de decisiones. Y para la autorregulación es súper importante formar a nuestros hijos en la perseverancia. Seguramente les ha pasado muchísimos ver, por ejemplo, a sus hijos trabados con algún, no sé, problema de matemáticas. Y entonces viene la frustración y entonces el niño ya no puede y entonces respira y rompe la hoja y se va.
esos son los pequeños momentos donde nosotros podemos aprovechar para decir, a ver, mi rey, tranquilo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No entiendes? No te preocupes, vamos a respirar, tómate un break y ahorita venimos. ¿Ok? Y en ese proceso, nosotros lo que estamos haciendo es enseñar a nuestros hijos que, uno, hay momentos que nos van a frustrar en la vida, muchísimos. Dos, no siempre podemos evitarlos, porque en la vida vamos a tener muchísimas eventualidades que no nos van a gustar, por ejemplo, pero no se trata de enseñarles a huir, sino de tomar un espacio, de respirar y de pensar cómo lo podemos hacer. Y es súper importante que nosotros desarrollemos en nuestros hijos la perseverancia. No podemos esperar que nuestros hijos terminen algo si nosotros no formamos en la perseverancia. Y aguas, la perseverancia no se logra por medio de, ándale, mijito, órale, mijito, o sea, no va por ahí. Ahí es donde hay que hacer un paso atrás, tomando nuestro tiempo, que ellos expresen lo que están sintiendo, ayudarles a provocar emociones positivas que les permitan resolver un problema y que ellos se den cuenta que cuando venga otra eventualidad, ellos pueden hacer eso para poder salir adelante y no pasa nada. No pasa nada, el fracaso es parte de la vida, pero hay que enseñarlos a ser perseverantes. Siguiente, por favor, autonomía. No podemos esperar que nuestros hijos sean comprometidos, sean responsables y tomen sus propias decisiones si nosotros no formamos desde casa la autonomía. Hay que enseñarlo a que tome sus decisiones con coherencia, aunque a veces se equivoque. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, está mi hijo y mi hijo quiere primero ver la tele y luego hacer la tarea, ¿no? Y entonces yo ahí lo que puedo hacer para que él pueda tener una autonomía es explicarle, a ver, ven, vamos a ver, ¿qué pasa si ves la tele primero y después haces la tarea? Y entonces platicas con él. Bueno, ¿qué quieres hacer con eso? Y a veces sí es bueno que ellos tomen la decisión de qué cosas eligen. Y aunque a veces se equivoquen, vale la pena que ellos se den cuenta que tomaron una decisión que no les ayudó para que la siguiente opción donde ellos tengan que tomar una decisión, su decisión sea en base a lo que les va a hacer mejor. Nosotros me parece que a veces tomamos muchas decisiones por ellos y somos los papás y a veces tenemos que hacerlos. Pero si yo no meto a mis hijos en las decisiones pequeñas que puede hacer, no puedo esperar que él tenga una autonomía. Y no pasa nada que de repente se equivoque mi hijo. Si se equivoque, va a aprender, pero yo necesito darle esa opción de equivocarse para que él también pueda reflexionar sobre sus propias decisiones. ¿Ok? Ser autónomo le va a llevar a que logre sus metas. ¿Por qué? Porque va a saber qué quiere. Entonces, por eso es importante ayudarle a que tome iniciativas y busque soluciones. Hay que enseñarlo a pescar, no a darle el pescado. ¿Ok? Si yo a mi hijo todo el tiempo le estoy dando instrucciones sobre lo que tiene que hacer y hacer y hacer, lo único que estoy haciendo es formar en mi hijo un militar. Alguien que sigue instrucciones. Y la vida no funciona así. O sea, en un momento los papás no vamos a estar. Por eso es importante que desde casa nosotros le preguntemos qué quieres, qué necesitas, cómo lo vas a lograr. Si en algo falla, ¿no? Nos pasa muchísimo como papás que cuando en algo fallaron nuestros hijos o algo no pudieron hacer o algo no encontraron, nosotros inmediatamente solucionamos. Aquí está esto, ten esto, ¿cómo te resuelvo? Y nosotros tenemos que abrir el espacio de las herramientas para que ellos busquen sus soluciones. ¿Cómo se forma esto? Pregunten ustedes. Si en algo los niños se equivocan, si en algo están atorados, simplemente es cuestión de decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a solucionar? Y les prometo que a veces se van a sorprender de las ideas y de las propuestas que los hijos van a dar de soluciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos que provocar que ellos busquen sus soluciones. Si nosotros los acostumbramos a que nosotros resolvemos todo, el día que un hijo presente una dificultad y yo no esté, no le va a ir bien. Y yo tengo que educar para pensar que yo no voy a estar en cada momento con mi hijo. Por eso es importante ayudarlo desde casa a pensar
y a que él busque iniciativas y a que él busque soluciones. Y sobre eso él puede elegir lo que es lo mejor. Siguiente, por favor. Empatía. Empatía es muy importante porque hay que hacerle ver a nuestros hijos que su actuar tiene repercusión en otros. Todos vivimos en comunidad porque vivimos en familia. Y si nosotros no educamos en nuestros hijos la empatía de sentir lo que siente el otro, no podemos esperar que funcione nuestra familia. Ni podemos esperar que después funcione una relación de trabajo o en una relación de noviazgo en un futuro o de matrimonio en un futuro. ¿Okay? Hay que ayudarle a que él sepa que necesita ver más allá de sí mismo. Hay que ayudarle a que identifique necesidades en otro. El trato digno a las personas empezando en casa. ¿Cómo se forma esto? La mejor escuela que nosotros tenemos es la casa. Y la casa es el perfecto escenario para que nuestros hijos se puedan formar. ¿Por qué? Porque tiene hermanos de diferentes edades que piensan distinto a él. Entonces, tenemos ahí todo por así decirlo, un campo experimental donde podemos ayudar a que ellos aprendan qué es la empatía. ¿Ok? Si yo quiero esto de comer, pero mi hermana quiere otra cosa, pues ahí es momento de decir, a ver, pausa, stop. ¿Qué necesita tu hermano? ¿Tú qué crees que le hace sentir que tú digas esto o hagas esto con tu hermano? Es bien importante que nosotros les ayudemos a que ellos reflexionen su actuar hacia otras personas. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos van a empezar a dejar de salir de ellos mismos para ver hacia el otro. Algo muy importante aquí es que el trato digno a las personas se empieza en casa. La manera en la que yo, papá, trato a mi cónyuge, mi hijo lo ve. La manera en que yo, papá, trato a cada uno de mis hijos lo ven. La manera en que yo, papá, trato al personal de limpieza, al jefe, al señor que llegue y me toca en el carro para pedirme dinero, esas son todas las cosas que mi hijo ve y aprende. Entonces, en la medida en que yo trato a los demás, es en la medida en que yo le estoy enseñando a mi hijo lo que significa tratar a los demás. Por eso es la importancia que al inicio les decía de que mi papel como padre de familia es fundamental y es insustituible. ¿Ok? Siguiente, colaboración. Es bien importante que nuestros hijos sepan que no vivimos en esta sociedad solos. Vivimos en familia, vivimos en sociedad. Y entonces hay que formarlos en la responsabilidad. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer esto desde casa? La casa no es de mamá ni solo de papá o de la señora de servicio en los casos que tengan señora de servicio en la casa. La casa es responsabilidad de todos. Y nosotros papás depende que formemos a nuestros hijos ese sentido de colaboración. ¿Cómo se hace eso? Por medio de pequeñas tareas. Las únicas tareas que tienen sus hijos ahorita, por lo menos responsabilidades, son sus estudios y sus cosas. ¿Ok? Recoger su cuarto, cosas de colaboración como por ejemplo los platos o ayudar ¿por qué no?, en la limpieza de algo, responsabilizarlos a cada uno, por ejemplo, de un día a la semana rellenar los papeles de baño de los baños o recoger, ayudar en la lavandería. Nos pasa muchísimo que ¿por qué dejaste esto tirado y por qué no sé cuánto? Si nosotros no formamos en la colaboración dentro de la casa y en hacerlos ver que la casa es responsabilidad de todos, no podemos esperar que nuestro hijo sienta la casa como suya y que colabore. Y desde nosotros depende desde pequeñititos darles esas pequeñas responsabilidades de colaboración. Por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo ahorita una niña de 1 año y medio y ella perfectamente sabe que cuando le cambio el pañal, ella solita tiene que ir a tirarlo a la basura. Y que si un juguete se cayó o se dejó sus zapatitos en algún lado, ella solita tiene que ir a ponerlos. Es más rápido que yo lo haga, es más fácil que yo lo haga,
me resuelve a mí, mucho más rápido hacerlo yo. Pero si yo le evito esas cosas pequeñas de colaboración, mi hija no va a aprender eso. Entonces es importante que nuestros hijos aprendan a colaborar, aprendan el sentido de responsabilidad. ¿Okay? Otra de las cosas importantes en la colaboración es hacerlos partícipes en la resolución de conflictos en casa. ¿Cómo se hace esto? Muchísimas veces, a lo mejor en cenas familiares o en, no sé, situaciones que se dan en la familia de conflictos, tendemos a dejar a los hijos fuera y resolvemos todo mamá o mamá y papá y no los involucramos. Yo estoy de acuerdo que hay cosas donde no hay que involucrar a nuestros hijos, pero cuando tiene que ver con un conflicto que se da, por ejemplo, en una discusión, en una comida o en un paseo, hay que involucrar a los hijos en cómo resolver ese problema. Por ejemplo, no sé, estamos viendo, ahorita en pandemia no, pero bueno, se me ocurre este caso. Estamos viendo qué lugar vamos a ir de paseo y entonces todo el mundo empieza a hablar y mamá y papá decidimos. ¿Por qué? Es un perfecto momento para hacerlos a ellos partícipes de resolver los conflictos. Y entonces lo que podemos hacer es decir, a ver, vamos a platicar. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y votar. O sea, el punto es que ellos se sientan que en su familia ellos también forman parte de ellas y ellos también deciden. Si nosotros todo el tiempo les estamos resolviendo los conflictos que suceden, ellos no van a aprender a proponer, no van a aprender a tomar decisiones, no van a tomar la batuta de que hay cosas de la familia donde ellos también pueden participar y hay que crear estos momentos para que ellos también participen dentro de la resolución de conflictos que hay en la casa. O por ejemplo, sucede mucho que en comidas se empieza a hablar uno y empieza a hablar el otro y se interrumpen y entonces es un buen momento para decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién habla primero? Tomamos la palabra y preguntarles a ellos qué se les ocurre. A veces nos pasa también como papás que nos desesperamos tanto que lo único que damos son instrucciones, o son regaños o son reglas. Pero si no metemos a nuestros hijos para que ellos también propongan, no les damos ese sentido de responsabilidad y de colaboración que deben de tener y son parte de la familia. Son parte de la familia y a veces también vale la pena que ellos sepan que son escuchados en la familia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo educar socioemocionalmente en las diferentes edades? Aquí estoy súper abierta para que si alguien tiene una pregunta específica de alguna edad, la pueda hacer para al final contestarla. Pero uno, conoce a tu hijo y ayúdale a conocerse sin ser su juez. Vivimos tan el día a día y ahorita por pandemia que me imagino que a lo mejor muchos están en casa trabajando con miles de cosas y miles de pendientes y además con la conciencia de que no sabemos esta situación, que a veces se nos va a conocer a nuestros hijos. Y cada uno de nuestros hijos es diferente y como papás somos los primeros que tenemos que tomarnos el tiempo para conocerlos. Y en la medida en que nosotros conozcamos a nuestros hijos, vamos a poder ayudarles a ellos a que se conozcan mejor, sin ser jueces. Mijito, es que eres bien enojón. Mijito, es que eres bien... No seas juez de tu hijo. Ayúdalo a que se conozca para que se pueda trabajar. No necesita un juez. Jueces tiene muchísimo. Necesita ayudarse a conocerse para que en la medida en que él se conozca, se pueda trabajar. ¿Ok? Segundo, sé su ejemplo de que hay momentos alegres y momentos difíciles. No podemos pretender que nuestros hijos van a resolver conflictos y que podemos nosotros educar a nuestros hijos socioemocionalmente si nosotros no somos el ejemplo en casa. Se vale y es muy válido decir, mijito, me siento triste y le platico por qué. Mijito, estoy frustrado y le platico por qué. Mijito, estoy enojado y le platico por qué. No es cuestión de vernos débiles, es cuestión de hacerles saber a nuestros hijos que como adultos también experimentamos emociones que ellos también sienten y que se vale platicarlas. Pero nosotros, a veces nos pasa que no somos capaces de abrirnos con nuestros hijos
porque a lo mejor nuestra educación del pasado nos llevó a que no lo hiciéramos o por un poco de miedo al verme débil. Si nuestros hijos empiezan a ver en casa que como papás nosotros nos abrimos y expresamos lo que sentimos, para ellos va a ser mucho más fácil que se abran con ustedes. Es bien importante que nosotros seamos el ejemplo de decir, hay momentos difíciles y la paso así, y no pasa nada, es parte de la vida. No podemos ocultar todo de nuestros hijos porque no es la vida real, así no es la vida real. Entonces no pasa nada, no pasa nada. Hay momentos felices y hay momentos tristes, y tenemos que ser nosotros el ejemplo. Tercero, hay que guiar a la autorreflexión, que ya lo toqué un poquito antes, que es ayudarles a hacer un stop en su vida y decirles, a ver, piensa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? ¿Okay? Y por último, desarrollar el aprendizaje socioemocional en la vida diaria. ¿Cómo se hace esto? Pregúntale sobre ellos. A veces estamos tan corriendo que, ¿cómo estás, mijito? Ah, bien, qué bueno, muy bien, en la escuela. Pero no vamos más allá. Entonces no podemos esperar tampoco que nuestro hijo se abra con nosotros si nosotros no nos damos el tiempo de ir más allá de lo que vemos a simple vista. Y necesitamos preguntarles sobre ellos. Ahorita que nosotros estamos solos en casa con ellos, nos podemos dar cuenta que lo que nosotros no hagamos por nuestros hijos, nadie va a hacer. Y si tú no eres el primer interesado en tu hijo, nadie lo va a hacer. Y les prometo que el interés que los papás tienen con los hijos lo saben. Los hijos lo saben y lo sienten. Y de la manera en que yo me acerque a mi hijo y me doy el tiempo y me preocupo por él, no solo por las cosas del colegio, sino cómo estás, cómo te sientes, qué película estás viendo, cuál es tu artista favorita, cómo te hace sentir esta noticia. O sea, en la medida en la que yo me intereso por mi hijo y hablo con ello, en esa medida puedo estar desarrollando socioemocionalmente también a nuestros hijos. Piensan atrás cuando tuvieron sus noviazgos. Cuando uno tiene interés, uno pregunta, ¿no? Uno pregunta porque quiere saber del otro y a veces con nuestros hijos nos pasa que como los vemos diario, pues perdemos ahí como que un poquito el interés. Son nuestros hijos y el amor nos debe de llevar a querer saber más sobre ellos y conocerlos mucho más. ¿Okay? Y siguiente, hay 2 claves importantes para que yo pueda educar a mis hijos socioemocionalmente. Y sin esas 2 claves no se va a dar. Número 1, tómate tu tiempo. Educar y formar a nuestros hijos es una tarea difícil porque como adultos tenemos muchas responsabilidades. O sea, tenemos nuestra propia vida, tenemos trabajo, tenemos 1000 pendientes. Pero si yo no me tomo el tiempo de educar a mi hijo, lo que yo no haga ahorita se pierde y no se recupera. Lo que yo no haga ahorita por mi hijo no se recupera. Muy probablemente le vaya a afectar en otro aspecto de su vida en el futuro. Necesito tomarme el tiempo. Necesito tomarme mi tiempo de mi trabajo, de mis pendientes, de mis preocupaciones, hacer un stop en mi vida y decir, yo no sé si cómo va a salir el trabajo, que este pendiente que tengo. Lo que sí puedo saber es que si ahorita no me tomo el tiempo para darle a mi hijo lo que necesita, ese tiempo se va a perder. Y hay tiempos que son preciados y claves para la educación de mis hijos. Necesito tomarme mi tiempo. Y número 2, las palabras mueven, pero el testimonio arrastra. Yo no puedo pretender que mi hijo sea capaz de tomar decisiones, mi hijo sea capaz de autorregularse, de conocer sus emociones y de comunicar, si yo no lo hago en casa. Acuérdense que mucha parte del desarrollo de nuestros hijos tiene que ver en cómo nos ven a nosotros como papás, ¿no? Y puede sonar como que un poco injusto el decir, uy, pues es que todo el tiempo me están observando. Pues sí, porque tú como papá eres el que naturalmente va a enseñar a tus hijos a cómo lidiar en el futuro. ¡Auch! Porque entonces como papás nosotros tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que yo diga, haga, la manera en que me expreso, la manera en que me ven resolver los problemas, la manera en que me ven tratar a mi pareja, les está enseñando a ellos cómo lo tienen que hacer.
La casa es la escuela viviente de los hijos. Entonces, es importante que como papá yo sea un testimonio de lo que mi hijo tiene que ser en el futuro. Y bueno, ya para terminar, no sé si tengan algunas preguntas, traté de ser concreta porque sé que empezamos tarde y esto acaba a las 8, pero tal vez pueda dar tiempo, no sé si alguien tenga alguna pregunta en específico de alguna edad o de, no sé. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Mi hija está en tercero, tiene 8 años y algunas veces ella, pues sí muestra cierta frustración cuando está molesta o se frustra porque no puede lograr hacer algo. Y yo sí he notado que le cuesta mucho. Yo había pensado en a lo mejor llevarla con alguna terapeuta que hiciera algo que le pudiera ayudar. Digo, obviamente, pues lo que nos menciona es pues muy importante y también muy enriquecedor de poderlo realizar como padres, ¿verdad? Para ir ayudando a que mejore pues a lo mejor su comportamiento o algo así, pero no sé si usted me pueda recomendar o dar algún consejo de dónde o de qué manera ella puede ir manejando mejor sus emociones. Si me das un ejemplo concreto, o sea, por ejemplo, se frustra, ¿cuándo? Mira, regularmente ella tiene 8 y tiene un hermano de 2 años. Tienen una diferencia muy, muy amplia. A partir de que llegó el niño, pues siento que ha sucedido más, ¿verdad? Por decir, el día de ayer, el niño se cayó y ella, sintió que la íbamos a culpar y empezó a decir, siempre me culpan a mí, no fue mi culpa, él se pegó, entonces, y a veces en ocasiones menciona que es que no me hacen caso a mí, o sea, yo siento que es el desplazamiento. Cuando algo tiene que ver con su hermano, ella se siente así. Ya hemos hablado que pues obviamente la queremos, que los queremos por igual, que nos importan y tratamos de estar siempre al pendiente, pero sí tiende mucho porque es demasiado, o sea, se siente tan enojada o no sé, ella dice que se siente así, que está enojada y grita, o sea, sí es demasiado, lo expresa así de esa manera. O dice, ya no me hablen mejor y se aleja. Muy bien, digo, aquí son varias cosas. Uno es, en el momento que hay una frustración, ¿no? A veces nos pasa como papás que la primera reacción es un poco regañar. Y lo que yo recomendaría es tomar lo que se llama un time out, es decir, sacar a la niña de ese contexto. Por ejemplo, si se cayó el hermanito y entonces ella, no fue mi culpa, no sé cuánto tal, sacarle de ese contexto del y decirle, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Primero que ella identifique qué pasó. No, pues mi hermanito se cayó. Ah, ok, muy bien. ¿Y tú qué estabas haciendo? Pues yo nada lo estaba. Ok, entonces el punto es ayudarle a ella a separar lo que pasó de sus emociones. ¿Ok? Y entonces que ella entienda, mi hermanito se cayó, yo no tuve la culpa. Y entonces preguntarle, ¿por qué te sientes culpable? O sea, a lo mejor ella va a decir, no sé, porque soy la hermana mayor. Bueno, pero hay cosas que van a suceder que no tienes tú la culpa. O sea, ayudarle a ver a ella que no tiene la culpa, que el hecho de que algo suceda no tiene que ver con que fue ella. Otra de las cosas tan importantes, hay que validarle su sentimiento. O sea, si por ejemplo ella dice, me siento culpable, y tú inmediatamente, pero es que no tuviste la culpa, es que ella no lo va a entender así. O sea, hay que ayudarle a ella a reflexionar y decir, a ver, no tienes la culpa, pero le explico por qué. Porque tu hermanito está chiquito, porque hay accidentes que pasan, porque hay cosas que no podemos prevenir. O sea, eso que te pasó puede ser un perfecto escenario para que aprenda ella muchas cosas. Como por ejemplo, hay cosas que van a suceder, a veces que no son tan buenas, que no podemos solucionar y no pasa nada. ¿Sí? O sea, a lo mejor como
tratar de ayudarle a ella a razonar y entender que no pasa nada, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo, cuando hay hermanitos más chicos, es muy normal que los hermanos mayores sientan ese desplazamiento. Y una forma que ayuda muchísimo a que los hijos se sientan involucrados es hacerlos partícipes de las actividades del niño menor. No hacerlos responsables, porque luego en ellos les cargamos el que me toca a mí. Pero, por ejemplo, ven, vamos a ayudar a tu hermanito a hacerle la comida. Y entonces hago a la niña participa en ese momento, ¿no? O vamos a... el punto es involucrarla para que ella no sienta el desplazo del hermano, sino que ella también forma parte del hermano. Y otra de las cosas muy importantes es, sí hay que tomar tiempos para ella que sean importantes. Por ejemplo, para cada familia es diferente, pero un momento importante podría ser la hora de dormir, ¿no? Y entonces tomar un ratito de que papá esté con el hermano chiquito y mamá o papá, o ahí se van tornando, ese ratito de la noche. Bueno, mi reina, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal el día? A ver, platícame. En la medida en la que ella se dé cuenta que están haciendo un espacio solo para ella va a notar que no ha sido desplazada. O sea, que simplemente hay otro hermanito, pero que nadie quite el lugar de nadie. Pero yo diría eso, o sea, uno, validar la emoción. Dos, preguntarle qué es lo que siente, ¿no? Tres, explicarle que hay cosas en la vida que suceden y que no se pueden detener. Hacerla partícipe de las cosas del hermano. Y la última, que me parece que va a ser la más importante, darle los tiempos a ella. O, por ejemplo, de repente en la semana, mi reina, se te antoja que hagamos un pastel. O sea, cosas especiales para ella que la hagan sentir parte de la familia y de que no hay desplazo. No sé si respondo. Sí, muchísimas gracias. No se me sí había pensado en los espacios, pero yo creo que sobre todo en este momento de pandemia, pues como no hay muchas cosas, pues que hacer fuera, a veces se me pasa el tiempo con todas las actividades y no había pensado en a lo mejor como lo de dormir y esas cosas que son pequeñas, pero se le puede dar un espacio especial para que sienta que también pues es parte y es importante. Ahora, un tip que te puedo dar que a lo mejor puede servir muchísimo y a otros padres de familia si les ayuda. No podemos salir y entonces tenemos que ingeniárnoslas. ¿Cómo lo podemos hacer? Y entonces a lo mejor comprar un papel grande bond y decir, a ver, familia, ¿y qué se les antoja hacer que podemos hacer en casa? Y den ideas. Y entonces a lo mejor desde el más chiquito hasta el más grande pone, pues ver una película de repente, no sé, hacer un picnic en el jardín de la casa, hacer galletas, dibujar, jugar, ver una película todos juntos. O sea, no sé, creo que este es un momento perfecto de creatividad donde podemos involucrar a la familia y entonces a lo mejor tener un espacio donde cada quien anote qué se le antoja y poner días o sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde casa, involucrándolos a ellos. Entonces, de esa manera, ellos aprenden a proponer, a decidir y además a que se sientan que están siendo escuchados, que están siendo valorados, y les prometo que desde el más chiquito se le va a ocurrir qué hacer. O sea, a lo mejor van tachando la lista y entonces la dinámica de casa se vuelve mucho más propia, se vuelve divertida, se salen un poquito de la rutina. A lo mejor eso también podría ayudar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, papis, la verdad les agradecemos muchísimo el habernos acompañado, el que estuvieran aquí con nosotros en este tema. Agradecemos también a la expositora, la licenciada Pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y pues como les comentamos, esperamos verlos en la siguiente entrega. Si Dios quiere, nos vemos en el mes de noviembre otra vez con un nuevo tema. Sin más, les decimos gracias. Gracias, bye.